¿Qué tal, queridos hermanos? Qué bueno que por la gracia de Dios podamos encontrarnos de esta manera. Y para esta oportunidad nos planteábamos este tema que los vamos a desdoblar en dos. La voluntad de Dios y mi voluntad. En este primer mensaje quisiera ir a las bases, poner los cimientos para que en el segundo mensaje podamos ver algún ejemplo bíblico sobre la voluntad de Dios y nuestra vida. Efesios 5, 15 al 17, el versículo 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Este pasaje ya me habla que puedo conocer la voluntad de Dios. Pablo le está diciendo a los efesios que no sean insensatos, sino que no solo la conozcan, sino que la entiendan y que vivan en la voluntad de Dios. Puedes conocer y estar en la voluntad de Dios para tu vida. Esa es una hermosa declaración que podemos hacer para arrancar este primer punto o introducción. Hay algunos mitos sobre la voluntad de Dios. ¿Con quién me casaré? Y hay personas que pasan su vida esperando y no aparece nadie ni nadie. ¿Qué carrera estudiar? Y a veces entendemos o esperamos que aparezca una voz que te diga el Señor Jesucristo, que nos diga: esta es la carrera. Hay algunos que piden señales constantes, agarrando de la Biblia un pasaje o algún pasaje, el del vellón, de Gedeón, y un escritor decía: cuidado en convertir las excepciones en reglas. Hay algunos que se manejan por corazonadas. Si te da paz, ¿no escuchaste o no diste ese consejo alguna vez? Si te da paz. Ahora, ¿sabés que la persona perversa, la persona que desea hacer el mal, le da paz y lo gratifica hacer el mal? Por eso todas estas cosas que hemos mencionado pueden ser parámetros, pero que a veces no nos lleven a la voluntad de Dios. Otro de los mitos puede ser es que o nos hacemos la idea que para conocer la voluntad de Dios, nuestro Padre nos las está escondiendo. Como si nosotros nos estuviéramos acercando y Dios desde el cielo nos está diciendo: caliente, caliente, tibio, tibio, frío. Un padre no quiere eso para su hijo. Un padre no solo quiere que su hijo le haga caso, sino que sea autónomo y que tome sus propias decisiones. El cristiano, el Hijo de Dios, es libre y puede tomar decisiones en esa libertad que tenemos en Cristo, pero de acuerdo a su voluntad. Romanos 12, 1 y 2 dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No tomen la forma de este siglo, de este mundo, sino transfórmense por la renovación de vuestros entendimientos. Y la conclusión que le hace el escritor ahí en estos versículos, al final dice: para que comprobéis. ¿Ves que la voluntad de Dios se puede conocer, vivir y comprobarla? Pero me encanta lo que dice ahí Romanos: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 3 características nos da: buena, agradable y perfecta. Yo cuando pienso en esto se me venía a la mente el ejemplo del remedio. Un remedio puede ser bueno, pero cuando lo tomás no es agradable. Puede haber remedios que tengan un gusto bueno o agradable. Entonces me hace bien, es bueno, es agradable, pero muchas veces no es perfecto para mi síntoma. La voluntad de Dios, hermanos, para que empecemos a entenderlo, y para que lo veamos de una forma distinta cuando encontramos con los no o con las barreras que pone Dios en la Biblia, es porque su voluntad es buena. Y no solo es buena, que al digerirla es agradable y es lo mejor que nos puede pasar. Alguien dijo que nosotros a veces queremos pedirle la partitura o el escrito de nuestra vida a Dios para poder manejar, borrar o escribir algún renglón más, pero si la editamos haríamos desastre. El plan que tiene Dios diseñado para cada uno de nosotros, si nosotros lo pudiéramos ver en perspectiva, nos daríamos cuenta, con un sano juicio, de que lo que Dios permitió fue bueno, es agradable y es perfecto. Pero la respuesta en Romanos, ¿cuál es? Es estar disponible. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, que estemos disponibles. Aquí estoy. ¿Qué quiere que yo haga? ¿Hace cuánto no hacemos esa pregunta?
¿Hace cuánto no te levantás una mañana y nos levantamos una mañana y le decimos a Dios, Dios, dame el hacer tu voluntad en este día? Otra de las preguntas que nos podemos hacer como mitos es, ¿será que esto me lo está diciendo Dios? Y nos empezamos a hacer estas preguntas y a veces no tomamos decisiones y no avanzamos. Y cada vez que aparece la voluntad de Dios es evidente que Él lo está diciendo. Mi Dios quiere lo mejor para nosotros. Ahora, otra de las preguntas que me hacía es, ¿para qué Dios te va a mostrar algo específico si no lo obedecemos en sus intenciones? ¿Cómo Dios nos va a mostrar algo específico, como hemos dado los ejemplos, con quién me voy a casar, qué voy a estudiar, dónde voy a trabajar, cómo voy a llevar a cabo mi familia, mis ministerios, algo específico, cuando no seguimos sus intenciones generales? Te voy a dar un ejemplo, un comandante. ¿Para qué te va a pedir algo concreto si no formas parte de la batalla? Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿estamos formando parte de la batalla? La pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Puedo conocerla? Algunos piensan que es un misterio, que Dios la esconde en algún lugar, como hemos dicho, pero no es así. Y tal vez nuestra vida, alguien dijo que la forma más triste de vivir la vida, más frustrada, es vivir lejos de la voluntad de Dios. Y la mejor forma del cristiano es vivirla en el centro de la voluntad de Dios. Por eso la voluntad de Dios la podemos conocer. No creo que Dios quiera cosas para nosotros que no las haga disponibles. Si Él tiene una voluntad, Él quiere que nosotros, que vos, usted la conozca y la va a hacer disponible para nosotros. En el Salmo 143:10 David oró y esta podría ser una buena introducción para entrar a los puntos. David ora y dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque hay un aprendizaje. Porque hay una humildad y hay una sujeción. Y David dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe. Los ejemplos que hay en la Biblia, el ejemplo máximo, el patrón máximo de la voluntad de Dios arrancaría por ahí, es Cristo, el Hijo de Dios. Jesús enseña a orar cuando empieza ahí a enseñarles a orar a los discípulos y a la gente que se le acercaba, y el modelo de la oración del Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad en el cielo como así en la tierra. Cuando le preguntaban qué era o por qué Él hacía milagros o distintas señales, Él dice, yo vine a hacer la voluntad del que me ha enviado. Y en Getsemaní, en un momento de dolor, cuando la cruz se avecinaba y estaba cerca, el Señor en un momento de crisis, su oración fue, Padre, que se haga tu voluntad, pero no la mía. En Juan 7, dice que en Juan 17, en la oración intercesora, que el deseo de Dios y del Hijo es hacer su voluntad. Ahora, no solo fue el ejemplo del Señor Jesús, sino fue el ejemplo de la iglesia, que oraron, hágase tu voluntad. Que en los conflictos, que en los momentos de dolor, que nos des de nuevo para seguir predicando tu palabra y hacer tu voluntad. El apóstol Pablo y Pedro oraron, hágase su voluntad en Efesios 6:6, en Romanos 1:10, en Romanos 15:32. Epafras en su oración dice, para que sean perfectos y completos en toda la voluntad de Dios. Para que sean perfectos y completos, dos sinónimos de madurez. Ahora, ¿cuándo un cristiano puede llegar a alcanzar la madurez? Cuando anda y conoce la voluntad de Dios. Y Pedro afirma que la marca distintiva de un cristiano es una vida centrada en la voluntad de Dios. 1 Pedro 4:2. Sino para la voluntad de Dios. Por eso ver 6 patrones. Y antes de todo, no te quiero desilusionar en decirte con quién te vas a casar, con qué carrera estudiar, porque son preguntas que son personales. Pero que la voluntad de Dios, si nosotros hacemos estos pasos, vamos a llegar a una conclusión. Y en primer lugar vamos a ver el concepto de la salvación. En segundo lugar, el concepto de la saturación. En tercer lugar, el concepto de la santificación. En cuarto lugar, la sumisión. En quinto lugar, el sufrimiento. Y en sexto lugar, seguir moviéndonos. En primer lugar, la salvación. ¿Sabías que la voluntad de Dios es que vos seas salvo? Ahí comienza la voluntad de Dios. Segunda Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza. Pedro escribe, y evidentemente algunos cristianos la tenían
a la promesa de la venida del Señor como tardanza. Y él dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Escuchaste bien? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes cuál es la voluntad del Hijo de Dios? Es que todos procedan al arrepentimiento. Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a los que se habían perdido. Y versículos posteriores, ahí en Mateo 18:14 dice, después de dar el ejemplo de la oveja perdida que es encontrada y que cuando es encontrada es celebrada, dice, así es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que no se pierda ninguno de estos pequeños. Así es la voluntad de nuestro Padre, que no se pierda ninguno. Y 1 Timoteo 2:4, muy parecido ahí al de 2 Pedro, Pablo dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Te das cuenta cuál es la voluntad de Dios? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso, en primer lugar, para avanzar, para sentar las bases de la voluntad de Dios, querido, en primer lugar, es que Dios quiere que vos seas salvo. Y que Él retarda la venida del Hijo de Dios a buscarnos porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que los hombres sean salvos, que usted no perezca. Ahí comienza a andar en la voluntad de Dios. O sea, el desafío para el prójimo que no conoce a Cristo, que pueda estar escuchando este mensaje, es que vos seas salvo. Pero para los hijos de Dios, para el cristiano, empezamos en esta vida de la voluntad de Dios y con los desafíos. Para el Hijo de Dios, para el cristiano. Mateo 28:18 dice, por tanto, id. Antes del Señor Jesús hacer la ascensión a los cielos, nos da la gran comisión, nos dice, por tanto, id y hacer discípulos, predicarlos, que se bauticen, enséñenle que guarde todas estas cosas, y termina con una promesa, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días, como un comandante. Ahora, la pregunta que me hago es, ¿queremos saber la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es para salvación. Y nosotros pensamos que este primer punto es, bueno, para los que se tienen que convertir, arrepentirse de sus pecados e ir a Cristo y abrazarlo en fe. Y que por gracia Él nos acepta si nos hace salvos. Y es cierto, pero es una mitad de la verdad. Porque para los hijos de Dios, si la voluntad de Dios es que todos sean salvos, la pregunta es, ¿dónde están tus discípulos? ¿Dónde están mis discípulos? ¿Dónde están? ¿Necesitamos más órdenes que estas? Si hubiese sido la única orden, bastaría. Y Él nos dice, vayan y hagan discípulos. El verbo ahí es, mientras vos vas yendo, mientras vos vas viviendo tu vida, hacé discípulos. Por eso, déjame y perdoname en desilusionarte de que tal vez pensabas otro tipo de mensaje. Pero ¿sabes cuál es la voluntad de Dios? Porque a veces nos vamos a la específica, a las que no han sido reveladas, con quién me voy a casar, cuál es el nombre, estudio, que no están escritas en la Biblia, que yo me iba a casar con Melina. Pero hay algunas que sí están escritas, y que Dios pensó una voluntad, es que Él retarda su venida para que todos sean salvos. Y mi pregunta, que nos hace el Señor y también para mí, porque fue dolorosa en un momento hacerme esta pregunta, es, ¿dónde están mis discípulos? Mira, va a ser duro lo que te voy a decir, pero créeme que después cuando mastiques esta frase va a ser cierta. Olvídate de conocer la voluntad de Dios. Olvídate. Conocer a Dios, conocer su palabra, tener intimidad con Él, y eso te va a llevar a conocer la voluntad de Dios. Nosotros queremos conocer la voluntad de Dios y no conocemos a Dios. La pregunta es, si estás acá y no tenés a Cristo en tu corazón, aceptalo. Ahora, para los que somos hijos de Dios, su voluntad es que Él retarda su venida para que todos sean salvos. Pero Dios no dejó esa comisión a personas. Ni los ángeles tienen esa comisión, sino nosotros. Yo no tengo que hablar mucho con mi esposa. Yo viéndola me doy cuenta cuál es su voluntad y qué es lo que ella quiere. Pero ¿saben cuándo eso pasa? Cuando uno conoce. Y nosotros omitimos y desconocemos la voluntad ya decretada de nuestro Dios. Mirá lo que dice la página 15 del libro de MacArthur que respecto a este tema me lo leí, es un libro cortito. Dice, usted dice que no conoce la voluntad de Dios, pero yo le diré cuál es. Primero, que usted conozca a Cristo y luego que sus vecinos oigan acerca de Él. Esa es la voluntad. Con mucha frecuencia nos sentamos haciendo girar nuestros dedos pulgares, soñando acerca de la voluntad de Dios en un futuro muy distante.
Cuando ni siquiera estamos dispuestos a ponernos de pie, caminar por la calle y hacer la voluntad de Dios ahora mismo. La hora se fue y hay 6 puntos, por eso quisiera avanzar. En segundo lugar, el concepto de la saturación. Me encanta este concepto de la saturación. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Es que vos y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Mirá lo que dice Efesios 5:17, lo hemos leído, pero antes, en el versículo que hemos leído, en el 18, dice, no embriaguéis con vino. Acá los de Efesios pensaban que embriagarse con vino le daba una comunión con Dios, y Pablo le dice, no embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y ahí dan las formas cómo se refleja cuando alguien está lleno del Espíritu Santo. Cómo vamos a hablar, qué vamos a cantar, cómo vamos a vivir. Pero queremos conocer la voluntad de Dios. En primer lugar es que todos seamos salvos. Pero en segundo lugar es que estemos saturados a tal punto que seamos llenos del Espíritu Santo. En primer lugar empieza con la información. Y la información la sacamos por la palabra de Dios. Ahora, cuando tenemos la información, en segundo lugar, es meditarla. Ahora, cuando nosotros meditamos en su palabra, pasa al otro tercer paso, que es la iluminación. Y te hago un paréntesis. Cuando algunos dicen Dios me lo reveló, ojo, Dios ilumina. La palabra ya fue revelada. Pero tenemos la información en su palabra, meditamos, somos iluminados a través de su palabra, eso baja una acción. Y cuando nosotros hacemos esa acción, se va a ver una manifestación en nuestra vida y en nuestro carácter. Todos quieren la manifestación de la voluntad de Dios, pero no pasamos tiempo con Él. Queremos estar en su voluntad, pasa el tiempo, pero no pasamos tiempo con Él. Las personas creían en ese tiempo que tener comunicación con Dios era embriagarse. Pero en Hechos 1:8 dice el Señor, también en parte de la gran comisión, recibiréis poder cuando venga el Consolador. Ahora, ¿por qué en nuestra vida muchas veces no se refleja el poder de Dios? ¿Por qué en nuestra vida muchas veces no se refleja que estamos en la voluntad de Dios? Porque no somos llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo es infinita. Porque me puedo llenar tantas veces sea necesario. Porque tengo el Espíritu Santo, el cristiano, el Hijo de Dios tiene el Espíritu Santo, pero escuchá esta frase, pero el Espíritu no me tiene a mí. Él es residente en mi vida, pero no es dominante. La llenura está conectado con la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Jesús dijo, aquellos que hacen mi voluntad son mi padre y mi madre. En un momento cuando sus familiares lo trataban de loco y él estaba en una ronda y lo mandan a llamar, tus padres están afuera, dijo, ellos son mis familias, aquellos que hacen mi voluntad. Por eso queremos estar en la voluntad de Dios. ¿Cuánto estamos saturados de la palabra de Dios? ¿Cuánto estamos siendo llenos del Espíritu Santo? Queremos transformar vidas, queremos transformar iglesias, queremos ministerios, queremos la manifestación de la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿estamos siendo llenos del Espíritu Santo? Si no estamos siendo llenos del Espíritu Santo, ¿de qué estamos llenos? Y muchas veces estamos llenos de todo lo contrario. Pero en tercer lugar, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios? Y esto es una escalera ascendente a la voluntad de Dios, pero tal vez en tu expectativa del mensaje va a ser una escalera descendente, porque me vas a decir, bueno, en primer lugar, ser salvo. Y para los que ya somos salvos, trabajar en la salvación de los demás. En segundo lugar, que seamos llenos del Espíritu Santo, pero en tercer lugar, la santificación. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, bien claro, porque esta es la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios. Que nos separemos, que seamos santificados, que no estemos contaminados, que seamos irreprensibles y que seamos sin mancha. Ahora es más cómodo mantenerse en el error, ¿no? Porque estoy cómodo. Porque reconocerlo es difícil y el cambio mucho más. ¿Pero sabes cuál es la voluntad de Dios? Primera Tesalonicenses 4:3. Que nos mantengamos alejados de las impurezas sexuales. Mantenete alejado del pecado sexual. Ahí la palabra sexual es porneia, todo aquello que está relacionado. El doble sentido, la pornografía, todas aquellas cosas que me hacen mal. Dice, maneje su cuerpo, no actúe como los paganos y no te aproveches de tu hermano. Todo eso lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4:3. ¿Queremos conocer la voluntad de Dios? ¿Estamos siendo santificados? ¿Estamos purificándonos? ¿Estamos viviendo una vida piadosa a la cual Dios le agrada? Pero en cuarto lugar, la sumisión. En primer lugar, la salvación. En segundo lugar, la saturación. En tercer lugar, la santificación. Pero en cuarto lugar, la sumisión.
Segunda Pedro 2:13 dice, acompáñame, vamos a buscarlo. Segunda Pedro 2:13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. ¿Sabes lo que dice el versículo 15? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Es que nos sujetemos a Dios y a nuestros gobernantes. Ahora, ¿cuántas bocas de cristianos salen inmundicias y en vez de bendecir y orar por nuestro prójimo? La sumisión. Lo dice claro, versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, me pregunto, ¿hago el bien? Vuelvo a decirte lo de los puntos anteriores. Queremos conocer la voluntad de Dios en cosas muy específicas, pero en las cosas que están generales, que están reveladas y a las cuales tenemos que ser iluminadas, ¿la estamos cumpliendo? Conoce a Dios y conocerás la intención del comandante. Yo te hago una pregunta. ¿Cuánto oró David para derrotar al gigante? ¿Cuánto oró? Bueno, tal vez oró y no lo tenemos revelado en su palabra. Pero él, como estaba sujeto a la palabra de Dios y tenía este concepto de sumisión, él no oraba cuando venía a una ovejita a comerla un león o un lobo, como dice, sino que él la defendía. Y esto es lo mismo que pasó cuando llega a llevar el queso a sus hermanos y ve que está el gigante ahí y los quiere desafiar durante 40 días y el rey Saúl era el que tenía que ir. Él dice, voy a ir yo. ¿Sabes por qué? Porque él era este concepto de la sumisión. ¿Qué hace este que amenaza al pueblo de Dios? Y en ninguna parte dice que Jehová lo envió, pero él dice, en el nombre de Jehová vengo. ¿Sabes por qué? Porque él estaba en la voluntad de Dios y tomaba decisiones en esa libertad. Sé proactivo. David fue proactivo y decide con el criterio del comandante. Este se está burlando de nuestro Dios. Nadie sale, yo voy. Ahora, el mismo caso negativo te tengo que decir de David. ¿Sabes cuándo David cometió los peores errores en su vida? Cuando la Biblia refleja que no estaba en la voluntad de Dios. Dice que era la época de que los reyes tenían que ir a la guerra y David se quedó en el palacio. Dice que los reyes no tenían que censar al pueblo, sino confiar en Dios, y al final de su vida él censa al pueblo. Un acto de cobardía y de orgullo. Por eso, en cuarto lugar, el concepto de la sumisión. Pero en quinto lugar, el sufrimiento. La voluntad de Dios es que cuando reaccionamos al mundo, vamos a sufrir. Y eso a veces a nosotros no nos gusta. Parte del crecimiento de un creyente maduro es el sufrimiento. Dios utiliza nuestras pruebas, nuestros sufrimientos, muchas veces para transformarlos y llevarnos a la voluntad de Dios. En la limpieza de Juan 15, de la vid y los pámpanos, cuando el pámpano para que lleve fruto tiene que ser podado. Y eso es lo que pasa en nuestra vida y a nosotros no nos gusta la poda. Pero queremos conocer la voluntad de Dios. Pablo oró para que ese aguijón que tenía, que muchos discuten que era, si era una enfermedad, críticas o lo que sea quitado. Pero Dios le dijo, bástate mi gracia, porque en mi poder se perfecciona tu debilidad. Y Pablo lo entendió. Y dice, de buena gana me gloriaré. No buscamos esto tal vez, no lo queremos, pero hay que estar dispuestos. Este libro también de MacArthur dice, el evangelismo implica una vida piadosa ante un mundo impío. Y esto traerá persecución, porque al mundo no le gusta el Señor Jesús. Y el que vive como el Señor Jesús quiere, va a sufrir. La pregunta es, ¿estás sufriendo por causa de Cristo? Pero en último lugar, en sexto y último lugar, seguí moviéndote. Seguí moviéndote. De acuerdo, si vos vas subiendo estos escalones, ¿sí? Soy salvo y trabajo en la salvación de los demás. Me santifico, vivo una vida de sumisión, sufro a veces por la causa de Cristo. Seguí moviéndote. Primera Tesalonicenses 5:18, ¿sabés lo que dice Primera Tesalonicenses 5:18? Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para con vosotros en Cristo Jesús. Que demos gracia en todo y que andemos. Y que tomemos decisión en libertad.
Te vuelvo a dar el ejemplo de mis hijos cuando crezcan. Yo quisiera que sean autónomos, que me hagan caso, pero que tomen decisiones y me sorprendan, porque conocen lo que a mí me gusta y qué es lo que le va a hacer bien y cuál es la voluntad. Eso es lo que quiere nuestro Padre, que sigamos andando. Muchas veces hacemos un misterio de esto de la voluntad de Dios. ¿Y sabes cuál es la conclusión? Vos me vas a decir, no me dijiste nada, me traicionaste. No me dijiste si me tengo que mudar, casar, qué hacer, y no. No, ¿sabes cuál es la conclusión? Es que si usted está haciendo todo esto, haga lo que quiera. Parecida así es la conclusión del libro de MacArthur. Sí, antes de que lleguen las críticas, haga lo que quiera. Pero déjame explicarte en este haga lo que quiera. Porque si vos estás haciendo todo esto, todo lo que vos hagas y quieras va a estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque tu mente, tu voluntad está controlada por Dios. Dios dice en su palabra que es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando nosotros nos renovamos, caminamos, estamos sujetos, estudiamos su palabra, se transforma en nuestra vida. Y Él pone nuestro deseo. Y andamos en lo que dice Efesios 2, 8, 9 y 10, que Dios preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Dios nos la va a poner en el camino para que anduviésemos en ellas. Eso significa, no que usted lo generó, sino que Él las va a colocar ahí para que nosotros andemos en ellas. No es que vos quisiste ir a ese lugar. Terminaste yendo y fuiste de acuerdo a su voluntad. Me encanta, para terminar, Génesis 24, 27. Dice, yo en el camino andando, Dios me guió. Y eso es lo que me encanta, que hay que andar. Abraham le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, y yo te diré qué tienes que hacer. Pablo cuando se convierte dice, te dirá lo que tienes que hacer. Nosotros a veces queremos el libro armado, y eso sería, aparte de aburrido, muy tradicional si nosotros tendríamos el mapa de nuestra vida. Y cada día nos levantaríamos, bueno, tengo que ir de acuerdo a este plan. Nosotros quisiéramos que Dios actúe así, pero Dios no actúa así. Dios quiere que nosotros caminemos. Y Él se nos dirá. Yo en el camino y Dios me guió. 1 Juan 2:7. ¿Sabes qué dice? Que el que permanece, el que anda en la voluntad de Dios, será el que permanece para siempre. Y esto es lo que deseo para cada uno de nosotros. Es lo que deseo para mi vida. Y termino con el Salmo 37:4. Dice, deleítate en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Escuchaste este texto? Muchas veces lo malinterpretamos. Deleítate en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Si yo me deleito en el Señor, por eso es bueno no ver los no de Dios como un Dios caprichoso. No los no de Dios verlos de esta manera, no unáis en yugo desigual, no hables de esta manera, apartate. No verlo como un Dios caprichoso que nos quiere hacer el mal, sino que nos está llevando para su voluntad. Si yo me deleito en el Señor, Él me dará las peticiones de mi corazón. Ahora, ¿sabes cuáles van a ser las peticiones de mi corazón si yo me deleito en Dios? Voy a pedir de acuerdo a su voluntad. Eso es lo que voy a hacer. Por eso este texto cobra sentido cuando entendemos la voluntad de Dios. Deleítate. Pasa tiempo con el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabes qué? La voluntad de Dios no es primordialmente un lugar. La voluntad de Dios no es ante todo un sitio donde ir o un lugar donde trabajar. La voluntad de Dios tiene que ver con usted como persona. Si usted es una persona que está en la condición correcta, entonces puede seguir sus deseos y cumplirá así con la voluntad de Él. Que podamos ver escalonados estos pasos, tal vez en simultáneo, que nos lleven a conocer la voluntad de Dios. Nos vemos en la semana próxima con algún ejemplo vivo de la voluntad de Dios. Que Dios lo bendiga.